paz de Cristo, hermanos. Una vez más, ¿verdad? Estamos dándoles la bienvenida a este programa en el cual estamos llevando a cabo estudios, ¿verdad? Sobre los profetas menores, de cómo Dios usó a estos hombres, ¿verdad? De Dios en llevar a cabo su palabra, cada uno en diferentes maneras, pero siempre dirigidos por el Señor. Si es que reciban un saludo, hermanos, para la congregación, a todos aquellos que nos miran, que nos están mirando en estos momentos en diferentes partes, ¿verdad? Hoy sí podemos decir en diferentes partes, ¿verdad? Pues, del mundo, porque esto pasa, ¿verdad? Fronteras. Y qué bueno, porque donde tal vez pensamos que no nos están mirando, están viendo, ¿verdad? Esta serie de los profetas menores. Y es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Y reciban un saludo pues de aquí de la familia Saldaña. En esta tarde vamos a continuar adelante nuestro estudio y se trata, ¿verdad? Vamos a mirar sobre uno de los profetas en el cual Dios también usó sobre Habacuc. Entonces muy importante, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar. Por eso ahí donde están, hermanos, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para empezar. Recuerde, hermanos, si tiene alguna petición o necesidad, háganla llegar para que también así pongámoslo al final del estudio, oremos todos juntos por esa petición, esa necesidad, ¿verdad?, premiante que tiene por usted, por algún familiar. Y así, ¿verdad?, vamos a dar a conocer y pues que Dios, ¿verdad?, siga obrando, siga sanando, ¿verdad?, porque pues la mano de Dios no se ha cortado. Así es que, hermanos, reciban un saludo, ¿verdad? Y pues los hermanos que se están apenas sintonizando, ¿verdad?, van a estar mirando también sobre Habacuc, en el cual nosotros vamos a llevar, ¿verdad?, lo que es el estudio. Así es que los invito en estos momentos a hacer una oración, ¿verdad?, para comenzar, que Dios nos guíe, que Dios sea el que nos dirija y sobre todo que podamos, ¿verdad?, experimentar algo, porque recuerden que es palabra de Dios, o sea que Dios es el que está obrando y esto que está escrito, que nosotros es nuestro guía para seguir adelante en medio de estos tiempos difíciles, así como el profeta. Pues los invito, oremos y así, ¿verdad?, empezamos nuestro estudio en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en estos momentos, por esta oportunidad que tú nos brindas en este día, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, Padre Santo, en este instante me pongo en tus manos, Señor, para que tu obra, Señor, me use de una manera especial, Señor, Padre Santo, y que sea de bendición, Señor, tu palabra, Señor, traspasa, Señor, aleluya, esta pantalla, y llega, Señor, a esos corazones, a esos hogares, Señor, Padre Santo, para liberar, para sanar, Señor, para derramar ese bálsamo fresco, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre Santo, en esta tarde a cada uno, Señor, de ellos, Padre Santo, en especial, Señor, aquellos que nos ven de lejos, en México, Señor, en Centroamérica, en Sudamérica, Señor, Padre Santo, aquí mismo, Señor, dentro de los Estados Unidos, en diferentes estados, Señor, Padre Santo, bendice cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios mío, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues en esta tarde, hermanos, vamos a ir mirando, ¿verdad?, poco a poco. El profeta, ¿verdad?, Habacuc, son solamente 3 capítulos, ¿verdad?, que él también escribió. Son pocos, ¿verdad?, los capítulos que escribió comparado a los profetas mayores, pero no porque sea menores es menos, sino al contrario, es sumamente importante, ¿verdad?,
entender que Dios los utilizó de una manera igual, así como los profetas mayores. Entonces vamos a mirar, le voy a dar el lugar a mi esposa, ¿verdad? Nos va a leer la cita y pues también la introducción para comenzar y aprovechar también que les dé un saludo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Me da gusto volver a estar una vez más por este medio, estando unidos junto con ustedes en esta noche. Reciban un saludo cordial de la familia Saldaña y bendigo a todos ustedes que están viendo este programa, que Dios los bendiga y sigamos adelante. En esta tarde voy a leer la cita bíblica, ¿verdad? Y es Habacuc 3:2. Si ustedes tienen su Biblia, acompáñenme ahí en sus casas. La palabra del Señor dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Y la introducción dice así: algunas veces es sumamente difícil entender y justificar los procedimientos divinos. Habacuc estaba perplejo y preocupado por las circunstancias que lo rodeaban, como muchos de los hombres de hoy día lo están. ¿Por qué Dios se pregunta, tolera tanta violencia? ¿Por qué la mayoría de la gente ha de sufrir mientras los indignos criminales se ríen y esconden en sus propias cuevas? ¿Cuándo levantará Dios su mano para cambiar la situación, haciendo que reine la justicia en la tierra? El estudio cuidadoso de los mensajes del libro de Habacuc nos ayudará para hallar una solución satisfactoria a estas preguntas que han traído perturbación a los hombres de todas las épocas. Amén. Esta es mi parte, le voy a dejar lugar a mi esposo, él va a continuar con lo que sigue. Dios les bendiga. Estamos mirando, hermanos, ¿verdad?, sobre los tiempos. Habacuc vivió un tiempo en el cual era un tiempo difícil, como hoy en día, como escuchamos, ¿verdad?, mi esposa en la introducción. Y una de las cosas que quiero primeramente, ¿verdad?, dar a conocer el significado, ¿verdad?, del nombre de Habacuc, porque a veces dando el significado podemos ir entendiendo, ¿verdad?, por qué Dios lo apartó, por qué Dios lo llamó. A nosotros igual, en otros estudios les he comentado, no teníamos idea, ¿verdad?, de lo que era el Evangelio. Nos hablaban y nosotros, ¿verdad?, pues un servidor tardó para entender y aceptar el Evangelio. Al entregar mi vida al Señor, pues pensé que era eso nomás, pero realmente había más y hay todavía más. Usted se podrá recordar, pues tal vez cuando se bautizó hoy en día, ¿verdad?, ya es un pastor, ministro, alguien que está compartiendo la palabra de Dios. Entonces aquí vemos en Habacuc, ¿verdad?, que su nombre, ¿verdad?, significa ceñir, que es lo mismo en el sentido de ser ceñido por el Señor. Entonces nosotros podemos entender que Dios también lo apartó con un propósito. Sin saber, ¿verdad?, tal vez cuando nació sus padres le dijeron póngale Habacuc, sin saberlo. Años después iba a ser un profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios desde pequeño ya lo empezaba a ceñir en él. Llegó el tiempo, ¿verdad?, cuando Dios lo llama, cuando Dios le revela, ¿verdad?, pero no fue en un tiempo, ¿verdad?, podamos decir agradable, como nosotros, como usted y yo, cuando Dios nos llamó. Pues no teníamos, tal vez no había guerras, no había
nada de eso, ¿verdad? Pero Habacuc lo llama en un tiempo en el cual es difícil. Él está mirando, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo, la iniquidad, el pecado, los hombres impíos, ¿verdad? Que estaban en contra. Entonces él también vemos que en el capítulo 1, pues como ser humano, pues le hace una pregunta al Señor sobre esto, sobre lo que está pasando, sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? En el cual pues esto es más que nada como en estos tiempos nosotros ponemos y preguntamos qué es lo que está pasando, por qué a Dios, ¿verdad? A veces nos preguntamos, se ha olvidado de este mundo por las situaciones, por la pandemia que ha estado ya por varios meses. Y eso nos preguntamos a veces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y es la pregunta que hizo a Habacuc. Si vamos a leer, le voy a decir a mi esposa que lea en el capítulo 1, del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Es 2:1? Capítulo 1 del 1 al 4. del 1 al 4. Lo que ya me dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Aquí estamos mirando, ¿verdad?, la pregunta del profeta, en el cual le hace a Dios, le hace una pregunta: ¿por qué me haces ver tanta maldad, tanta iniquidad? Pensando, ¿qué está pasando él, verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Es que los tiempos eran difíciles, ¿verdad? Era una situación difícil. Pero Dios lo está llamando, ¿verdad? Porque aquí vamos a mirar que es Dios, ¿verdad?, el que da la respuesta, el que le dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Pero es un tiempo en el cual, ¿verdad?, en los tiempos de Habacuc, pues eran difíciles, no eran fáciles, porque está muy... estamos mirando, ¿verdad?, de cómo la maldad pues estaba subiendo, estaba aumentando. Es como nosotros estamos mirando, ¿verdad?, en las noticias, en todos estos medios alrededor del mundo, de lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Ciudades, no ciudades, países enteros han sido cerrados. La economía ha sido afectada, todo eso, y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué está pasando? Y hay personas que tal vez, ¿verdad?, se atreven a decir, pues, ¿dónde está Dios? Es que Dios está, ¿verdad?, en control de todas las cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es meditar, ¿verdad?, en estos tiempos, en nosotros, mirar qué estamos haciendo. Realmente hemos estado buscando, ¿verdad?, la presencia de Dios, hemos estado buscando el llenarnos del Señor. Eso es, ¿verdad?, porque Dios nos llama, Dios también nos responde. Y eso es muy, muy importante, porque el profeta pregunta, ¿verdad?, y en el capítulo 5 en adelante Dios le responde.
Dios le da la respuesta. O sea que Dios estaba observando, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Y cuando Habacuc le pregunta, el Señor, pues ya, el Señor, recuerden que conoce nuestros pensamientos antes que salga la palabra de nuestros labios, el Señor ya lo sabe. Amén. Entonces el Señor estaba esperando, ¿verdad?, estas palabras, y Dios le responde. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, es importante porque Él estaba mirando la iniquidad, el pecado, y se estaba preguntando: ¿qué está pasando, Señor? En estos tiempos hemos escuchado también las noticias de cuántas muertes, ¿verdad?, debido a la pandemia está en aumento, no solamente en California, en diferentes estados, países, y pues también se pregunta, pero es que Dios, ¿verdad?, tiene la respuesta. Puede haber, ¿verdad?, nosotros vemos todo esto crítico, pero en medio de todo esto puede haber un avivamiento grande en la iglesia, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. Buscamos el rostro de Dios. Habacuc vivía unos tiempos, ¿verdad?, difíciles, pero en medio de esos tiempos realmente era el Señor, ¿verdad?, el que lo iba a sacar adelante, el que lo iba a ceñir, así como su nombre significa, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo Dios le responde, ¿verdad?, a Dios. Vamos a leer voy a leer, o le voy a pedir a mi esposa que lea el 5, del 5 al 7, el primer, del 1, 5 al 7. Amén. Dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El 7 también. Formidable es y terrible de ella misma, procede su justicia y su dignidad. Vemos aquí la respuesta, ¿verdad?, que Dios le da: mirar entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. En los tiempos en el cual Él está diciendo, el profeta les está diciendo al Señor: ¿qué está pasando? ¿Por qué me permites ver tanta iniquidad, tanta maldad? Todo esto es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y Dios le responde. Dios le dice: yo te puedo dar, pero en medio de los tiempos que tú estás viendo difíciles, con tu vista yo puedo hacer un avivamiento en esos tiempos. Le está diciendo, ¿verdad? Y nosotros a veces como seres humanos preguntamos y queremos cuestionar a Dios. Y por parte tal vez porque pues estamos en nuestra naturaleza, ¿verdad?, en nuestra mente humana. Pero Dios tiene una respuesta, y no solamente fue una pregunta del profeta, sino que nuevamente, ¿verdad?, lo vuelve a cuestionar el Señor, le vuelve a hacer otra pregunta, en el cual pues Él le hace, ¿verdad?, ver los tiempos en el cual están viviendo. Y otra vez el Señor, ¿verdad?, le da la respuesta, le habla, ¿verdad?, donde miramos, donde le dice que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros, ¿verdad?, que hemos sido justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en medio de estos tiempos difíciles, pues vamos caminando. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en el Señor. Nuestra fe está puesta, ¿verdad?, en Dios.
¿Por qué? Porque es cierto, los tiempos están difíciles, pero estamos confiando en Dios. Este día, ¿verdad? Este domingo que viene, tenemos nuevamente nuestro culto en la iglesia, afuera en la carpa, ¿verdad? Y usted cree que no podía ser un derramamiento también, un avivamiento ahí en medio, que la carpa, ¿verdad?, se encienda de lenguas hablando ahí a todos los hermanos, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios en medio de estos que hemos pasado. Tal vez algunos ¿verdad?, nos hemos sentido angustiados, encerrados en las cuatro paredes, y el llegar a la casa de Dios, derramar nuestra alma, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Es algo que la iglesia puede hacer caer la gloria de Dios en esos momentos. ¿Por qué? Porque yo anhelo, así como usted, hermano, hermana, amigo que nos estás mirando, yo sé que también anhelas estar en la casa de Dios, llegar y crea, hermano, que Dios puede hacer algo importante en esos momentos. ¿Por qué? Porque es Dios el que está mirando la aflicción y cómo el Espíritu Santo se puede derramar, llenar su casa. ¿Por qué? Porque es su casa del Señor. Aunque lo estemos haciendo en la carpa, son los atrios de la casa de Dios. Amén. Entonces es muy importante, ¿verdad?, en el cual nosotros podemos mirar sobre esto, sobre lo que el profeta, ¿verdad?, estaba cuestionando al Señor, y Dios pues le da la respuesta. Entonces para nosotros, ¿verdad?, es importante y mirar, ¿verdad?, lo que es el carácter, ¿verdad?, de Habacuc, en el cual como Dios pues lo fue cambiando, como Dios le fue mostrando, ¿verdad? En estos 3 capítulos, que pues tal vez se los puede leer, ¿verdad?, pienso que en 15 minutos, si lee rápido pues tal vez en unos 5, dependiendo, pero es algo tan poderoso, ¿verdad?, como Dios nos habla para que nosotros reflexionemos también que en estos tiempos el Señor no se ha olvidado de la humanidad. El Señor tiene en control todas las cosas, y Dios va formando, así como nosotros, ¿verdad? Dios nos fue formando también nuestro carácter, nuestra confianza en el Señor, de que hay algo más todavía de que buscar, de buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros fuimos bautizados en el Señor, entonces tal vez pues teníamos el pensamiento de que ya me bauticé y hasta aquí nomás. No, sino que Dios empieza a trabajar, empieza ya cuando nos bautizamos, que fuimos, ¿verdad?, perdonados, pero el Señor empieza a trabajar, y nosotros entra ese anhelo en nuestra vida personal, de buscar, de leer, de ir inquiriendo más la palabra de Dios. Entre más leía o más se acercaba, ¿verdad?, la palabra, quería saber más. Entonces es muy importante para nosotros, ¿verdad?, seguir hacia adelante en lo que Dios ha establecido, de que en medio de estos tiempos puede haber avivamiento, ¿verdad?, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo del Señor, de cómo Dios es el que cambia, ¿verdad?, todas las cosas, todas las situaciones de nuestra vida. Le voy a pedir a mi esposa que lea el capítulo 2, del versículo 2 y el 3. Amén. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara
en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Aquí es donde el Señor le vuelve a responder al profeta. Es palabra que sale del Señor, ¿verdad? Cuando el profeta le hace la segunda pregunta, cuando le dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Le está haciendo, ¿verdad?, otras preguntas, en el cual pues lo está tomando como un castigo, pero Dios siempre, Él tiene la respuesta. Y aquí Él le dice en el capítulo, en el 2, versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿verdad? Mas el justo, dice, por la fe vivirá. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Dios siempre tiene una palabra, una respuesta en medio de nuestras situaciones difíciles. Le voy a dar lugar a mi esposa. En esta escritura, ¿verdad? Dice, aunque la visión tardara, dice, y aunque el injusto, dice que aquí que aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es una palabra que nos hace reflexionar en nuestra vida secular, porque muchas veces podemos mirar, así como Habacuc miraba el pecado, la iniquidad, la maldad. En estos tiempos nosotros podemos decir, ¿por qué aquel que no es justo, el injusto, tiene bendiciones, tiene riquezas, no le falta nada? ¿Por qué? Podremos decir, ¿por qué? Pero aquí mismo nos responde el Señor y dice que el justo, si nosotros vivimos en justicia, si estamos viendo gente que no está siendo justa, que no está haciendo el bien, que no actúa conforme el Señor nos manda como unos verdaderos hijos de Dios, nos está diciendo que nosotros vamos a vivir por fe y que vamos a esperar en que un día Dios nos va a recompensar y no dejarnos llevar por cosas que miramos, que nuestros ojos miran, sino esperar en la promesa según nuestra fe. Y es una bendición que cada día estemos buscando, haciendo que nuestra fe crezca, así como dice la palabra, que como la aurora cada día crezca como la aurora cada día nuestra fe. Amén. Amén. Cada día, ¿verdad?, como la aurora de la mañana, dice la palabra, Amén. hasta que el día brille. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, podemos mirar, porque es cierto que vemos aquí, ¿verdad?, estamos mirando estos tiempos, ¿verdad?, que hoy en día nosotros lo estamos viviendo, lo estamos mirando, y pues también nos preguntamos, ¿verdad?, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Los números no bajan, al contrario, ¿verdad? Usted ve las noticias, todo, y los números siguen subiendo. Entonces nosotros, ¿verdad?, estamos
dependiendo, ¿verdad? Del Señor, estamos dependiendo de parte de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Como Dios le da la respuesta, dice, aunque la visión tardare, ¿verdad? Eh, pero un día va a llegar. Entonces nosotros estamos confiando también en el Señor. Esto va a pasar, esto se va a ir. ¿Cuándo? Dios sabe cuándo, ¿verdad? Ahorita nosotros nos toca vivir estos tiempos, ¿verdad? Pero siempre confiando en el Señor. Si en los tiempos, ¿verdad?, del profeta, que él estaba mirando mucha iniquidad, mucho pecado, Dios le respondió, ¿tú crees que en medio de todo esto yo no puedo avivar, mandar un avivamiento al pueblo? Claro que el Señor es el que hace todas las cosas, y es lo mismo que nos está diciendo hoy en día. Estamos preocupados, ¿cierto? Y a veces tal vez podemos estar pensando, Señor, ¿dónde estás? Pero Dios ahora nos está diciendo, ¿tú crees que en medio de todo esto que está pasando yo no puedo bendecir a mi iglesia? ¿Yo no puedo mandar un avivamiento? Claro que el Señor puede hacer, ¿verdad? Él sigue haciendo y está haciendo. ¿Por qué? Porque milagros están pasando, milagros están sucediendo, personas están siendo sanadas. ¿Por qué? Porque es la voluntad, ¿verdad?, divina de parte de Dios. Entonces lo que nosotros, ¿verdad?, podemos estar observando, viendo y viviendo, ¿verdad?, solamente en lo que es la presencia de parte de Dios. Algo, ¿verdad?, que podemos mirar, ¿verdad? Algunos escritos en el cual podemos mirar del profeta Habacuc, y uno de esos, el principal, ¿verdad?, que podemos agarrar del tema de este libro sería el justo por la fe vivirá, donde Dios le dice, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y esas palabras del Señor que le dice, esas mismas palabras son para nosotros, es para la iglesia hoy en día. No te preocupes. Si tú estás en la justicia, caminas en la justicia, Dios te va a sacar adelante. Dios, ¿verdad?, es el que hace las obras, es el que nos lleva hacia adelante. Entonces nosotros estamos mirando, ¿verdad?, a algunos, ¿verdad?, también podemos mirar el juicio de Dios, ¿verdad?, que habla el profeta contra los caldeos, de invasión de los caldeos. Podemos ver también esto, ¿verdad? Y no solamente eso, sino nosotros también podemos mirarlo, ¿verdad?, en estos escritos. Podemos poner las protestas del profeta hacia Dios, ¿verdad? Dios le preguntaba, le cuestionaba, y Dios tenía la respuesta. Muchos corazones, ¿verdad?, han sido dañados por lo que está pasando, está sucediendo. Y muchas personas le han estado echando la culpa a Dios, pero Dios no tiene nada que ver, ¿verdad? Es nosotros, es el ser humano. Dios siempre está con los brazos abiertos, arrepintiéndose, para que nosotros, ¿verdad?, podamos llegar a la presencia de Dios, para que el mundo pueda entrar donde el Señor quiere que todos estemos. Entonces nosotros lo que vemos, ¿verdad?, en estos tiempos, pues es algo que nos llama, ¿verdad?, la atención, porque en el capítulo 3 del profeta Habacuc, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad?, usted lo ha mirado, es la oración que hace este siervo de Dios, este profeta, la oración en el cual él está mirando, ¿verdad?, ese avivamiento.
esa confianza. Cuando Dios le da la respuesta, yo me imagino, ¿verdad?, que Él va abriendo, ¿verdad?, su corazón, su entendimiento, todo lo que iba pasando, sucediendo, porque a veces nosotros, ¿verdad?, no podemos entender lo que Dios nos está diciendo en esos momentos. Tiene que pasar a veces ciertas circunstancias para que nosotros después captemos, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo o quiere hacer con nosotros. En los apóstoles, ¿verdad?, en los últimos capítulos de Lucas, en el último capítulo de Lucas, habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, donde los apóstoles, dice el Señor que les abrió el entendimiento para que comprendieran, entendieran lo que estaban viviendo o venían viviendo con el Señor. En esos momentos, cuando pues el maestro estaba con ellos, andaba con ellos, tal vez no entendían, no comprendían tantas cosas de lo que ellos estaban mirando con sus propios ojos, de lo que estaban mirando, cómo Dios, ¿verdad?, el Señor estaba sanando, levantando muertos, levantando los paralíticos tantos, ¿verdad?, y que tal vez no podían entender o comprender. Cuando el Señor, ¿verdad?, ascendió, cuando se iba para arriba, dice Lucas que hasta entonces Dios les abrió el entendimiento y miraran, entendieran, comprendieran. Oh, por eso hizo esto, por eso. A veces es lo que pasa en nuestra vida. A veces es lo que hace, ¿verdad?, el Señor en nosotros, de ir poco a poco, ¿verdad?, entendiendo las palabras, el mensaje del Señor. Y aquí en este capítulo 3, cómo Dios, ¿verdad?, obra, cómo Dios, ya el profeta ha entendido, ha captado el mensaje del Señor. Y quiero que leímos el primer versículo del 1 al 4 de cómo el profeta, ¿verdad?, le responde o le cuestiona a Dios, le pregunta. Y se encierra en estos capítulos, el 1, el 2 y el 3, da un entendimiento más claro. Le voy a pedir a mi esposa que nos lea el capítulo 3 y los últimos 3 versículos, del 17 al 19. Capítulo 3. Uh-huh. ¿De cuántos? 3. Del 17 al 19. Amén. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas no sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. ¿Cómo termina, ¿verdad?, el profeta en esta oración del capítulo 3, ¿verdad? Esa confianza ahora en el Señor. Ya no es una pregunta, ya no es un cuestionar al Señor. Ya el Señor le mostró, le enseñó, le respondió. Y él agarra una fe, de esa fe, hermanos, que es para nosotros también, de agarrar la fe en el Señor. Porque ahora termina, ¿verdad?, diciendo y esperando, ¿verdad?, con esa actitud positiva de que aunque no haya nada de comer, aunque la higuera no dé, aunque no florezca nada, ¿verdad?, aunque las vacas no estén ahí dando, ¿verdad?, él dice, con todo y esto, dice,
yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque ya Dios le mostró, ya Dios le enseñó que es en el que tiene que esperar en Él. Y eso es, eso, hermanos, amigos que nos están mirando, en estos tiempos es lo mismo esta palabra para nosotros. Aunque veamos nuestro alrededor, ¿verdad? Caos, tal vez preocupaciones a la gente y correr de un momento, de un lugar a otro. Hermanos, todo lo que esté pasando, sucediendo, es que ahora nosotros podemos confiar en el Señor. Va a pasar, claro que va a pasar esto, pero aunque nos hemos quedado, ¿verdad? Tal vez se ha quedado usted también sin alimento, sin dinero para pagar la renta, para los biles, tal vez para las cuentas médicas, ¿verdad? Se ha sentido preocupado, pero aquí el profeta ahora nos está diciendo, aunque no haya nada, ¿verdad? Aunque no haya dinero en el banco, ni aunque haya dinero en la casa, ni aunque no haya comida en el refri, dice, con todo y esto, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora estoy confiando en Él, que Él puede poner mis pies, ¿verdad? Como cielo y andar ahí arriba. ¿Por qué? Porque ahora y está seguro positivamente que está dependiendo de Dios. A nosotros, hermanos, es la misma palabra para la iglesia. Para usted, queremos un avivamiento, Dios lo puede dar. ¿Cómo va a ir preparado este domingo al culto? Si les toca en la mañana, si les toca en la tarde, vaya con esa expectativa, con ese corazón. Señor, me quiero presentar delante de ti, derramar mi alma. Y eso, hermanos, puede traer un avivamiento. ¿Por qué? Porque es la iglesia, somos nosotros que podemos hacer que eso pase, eso suceda. Si dos hombres, ¿verdad?, hicieron bajar la gloria de Dios en una prisión, que eran Pablo y Silas, cuanto más la iglesia en comunidad, ahí todos juntos. Entonces, hermano, crea que Dios tiene el control de todas las cosas y hay un avivamiento, no solamente avivamiento, porque donde hay avivamiento, dice la palabra de Dios, que todo yugo se rompe, va a haber sanidad, va a haber lenguas, va a haber de todo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia viva. Si es que, hermanos, yo los invito, ¿verdad?, en esta noche, al llegar a la casa de Dios, vaya con ese anhelo, deseo de ir buscando la presencia de Dios. Que Dios puede hacer así como hizo, ¿verdad? Como Dios le mostró en los tiempos de Habacuc, que en esos tiempos difíciles hizo ese avivamiento, es también para nosotros. Y pues Dios nos ayude, ¿verdad?, a continuar adelante. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que nos han estado mirando, ¿verdad?, por medio de estos medios. Dios bendiga sus hogares, sus trabajos, ¿verdad? Y que sobre todo esa confianza siempre puesta en el Señor. No se preocupe, ¿verdad? Si no hay, si no tiene, ponga la confianza en el Señor, ¿verdad? Y déla a conocer, pues también a la iglesia. Y pues la iglesia también está, ¿verdad?, para que Dios, por medio de nosotros, podamos ser también de bendición para usted, para su familia, para su hogar. Estamos en una misma fe y es lo que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros también seamos participantes, unidos en Cristo y seguir hacia adelante. Esto es todo, hermanos, por esta noche, ¿verdad?, en el cual hemos mirado
a uno de los profetas menores, ¿verdad? De cómo Dios va actuando. Yo lo invito también, hermanos, a que usted lea, ¿verdad? Todo el libro, ¿verdad? De Habacuc. No son muchos capítulos, como ya dije, son 3. Puede hacerlo, ¿verdad? Ahí en casa. Y los demás profetas menores también, ¿verdad? Para que usted también vaya agarrando esas riquezas. Hay peticiones, 3 peticiones. Una, la hermana Emma Antonio está pidiendo oración por una compañera de Bani que la atropelló un carro, para que Dios pues la sane si está dañada o lo que le haya pasado, que Dios ponga su mano en ella y su familia. La hermana Lupita Hernández dice, pide oración por Abigail por sanidad, y el hermano Abiel pide oración por su yerno Juan López por sanidad y por salvación. 3 peticiones, hermanos, por los cuales vamos a estar orando. Amén. Vamos a orar por estas 3 peticiones, ¿verdad? Que los hermanos mandaron. Y también vamos a orar, hermanos, por su hogar, ¿verdad? Por ahí donde está, en su hogar, donde quiera que esté. Acuérdense que la presencia de Dios no tiene fronteras. Pasa, ¿verdad? Estos medios y crea con todo su corazón, ¿verdad? Que ahí está el Señor también con usted en su hogar, en su familia. No sabemos lo que está pasando, lo que está sucediendo en su hogar, ¿verdad? Si está mirando, usted estará pensando, ¿por qué estoy yo acá en México, en Centroamérica, es muy lejos? Pues ahí está el Señor también. O sea, solamente el Señor está esperando que abra su corazón y crea a esta palabra. Amén. Si es que vamos a hacer la oración, ¿verdad? En esta noche vamos a orar por estas 3 peticiones, ¿verdad? Y que Dios, ¿verdad?, nos ayude. Lo invito, hermano, ahí donde está. Vamos a orar para ser despedidos. Pero antes oremos por las peticiones. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, de la gloria en estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú has hablado, Señor, en nuestra vida, que en medio de estos tiempos difíciles, Señor, tú puedes hacer, Señor, un avivamiento, Señor, especial para tu pueblo, para tus hijos, para cada uno de nosotros, Señor. Y esperamos, Dios mío, esto, Padre Santo, este día, este domingo, Señor, en nuestro culto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego, Dios mío, por mis hermanos que han puesto las peticiones en esta noche, Señor, nuestra hermana Emma Antonio, Señor, por aquella niña, Señor, que ha sido atropellada, Señor, Padre Santo, aleluya, Padre bendito, toca su cuerpo, Señor, Padre, restaura, Señor, Padre Santo, levántala, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, por nuestra hermana Abigail Hernández, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, donde quiera que esté, Señor, Padre. Oh, Señor, declaramos, Señor, sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Extiende tu mano de sanidad sobre ella, Señor, Padre Santo, que tú le levantes, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Con nuestro hermano Diel, en el cual está poniendo en estos momentos a su yerno, Señor, Padre Santo. Oh, Señor, sálvalo, Dios mío, Padre Santo. Alcánzalo, Señor, en estos momentos, Señor. Oh, toca su cuerpo, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, por Juan López, Señor, Padre, declaramos, Dios mío, Padre Santo, bendición para cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por mis hermanos, Señor, que nos están mirando, Señor, que están, Señor, viendo, Señor, a través de estas redes sociales, Señor. Bendice, Padre Santo, cada hogar, cada familia, Señor, cada necesidad que haya, Señor, Padre. Oh, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, Padre, Señor, de mi amiga Mago, Señor. Oh, gracias, fortalezca su cuerpo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. aleluya. Por la familia, Señor, que se encuentran en México, en cualquier lugar, Señor, síguele dando Padre, fuerza, tócalo, Señor, bendícelo, Dios mío, Padre.
gloriosa, Oh Señor, Señor, Padre Santo, te rogamos Jesús. también esta hora, Señor, por nuestros La pastores, paz que Señor, ocupa en su Padre corazón, Santo. oh Dios. Cuídalos, bendícelos, En el nombre de protégelos, Padre Jesús. Santo, pues son, Padre Santo, En los el que tú has nombre puesto de al frente, Jesús, Señor, de esta a ti sea la congregación, gloria y la Padre honra, bendito. Padre. Oh, bendice su hogar, su familia, sus niñas, Padre Santo, su En el nombre esposa, de Padre, en el Jesús. nombre de Jesús, Señor. A ti sea la honra y Gracias, la gloria, Señor, te damos en el nombre de Gracias. Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues Dios los bendiga, hermanos. Amén, Fue Dios les un bendiga. placer, ¿verdad?, estar con ustedes nuevamente y los invitamos Dios. para el día de mañana. Recuerde nuestro servicio, ¿verdad?, a las 7, que va a ser también por estos medios. Véanlo, Aleluya. esté atento y primeramente Dios, el domingo nos estaremos Amén, mirando en la aleluya, casa de Dios. aleluya. Así es que Dios los bendiga, Amén. digamos el último texto de la Biblia. La La gracia gracia de de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 22, 21. Dios les Dios los bendiga. bendiga.